Buenos días, bienvenidos a este panel que se llama Luis Enrique Rodríguez, el persistente carpintero de las noticias. Los invito a que nos pongamos en modo radio. ¿Cómo es modo radio? Estápese los ojos, no nos miren, escúchenos y van a aprender de un maestro de la radio. Yo estoy muy feliz, me llamo Omar Rincón, de anunciar este premio que dimos anoche a Luis Enrique Rodríguez porque celebramos la cosa más importante que tenemos en América Latina, no en Colombia, la historia oral, la oralidad. Somos hijos de la cultura oral, somos hijos de la radio nos hace. Y hoy en día, afortunadamente para ustedes, ¿cuántos de ustedes, los que están ahí en el público, jovencitos, oyen radio? Levanten la mano si oyen radio o no. Más o menos, están mal, pero bueno. ¿Cuántos oyen podcast? ¿Vio? Es la misma radio, pero en versión digital. Entonces, bienvenidos. Y con nosotros los voy a dejar con una voz que suene mejor que la mía, porque en la radio es de modulación, de tono, de tumbao, de llevar el ritmo. Y para eso está con nosotros Adriana Giraldo. ¿Ustedes la ven? No la van a reconocer tan pronto. Cuando hable, ustedes dirán, ahí sí la he oído. ¿Dónde la he oído? La he oído en Caracol Radio, en un programa que se llama A Vivir, que son 2 días. Y es un programa en el que uno pone música, habla de historias, y eso es la radio, una compañía sonora, una manera de estar en la radio es vivir sonoramente con la imaginación. ¿Saben qué es la radio? Es construir imágenes desde lo sonoro. Adriana, usted tiene el derecho de presentar al maestro. Muchas gracias, buenos días. Es un gusto, primero que todo, estar con ustedes, darle las gracias a la Fundación Gabo, darle las gracias a Jaime por habernos invitado y sobre todo por permitirnos hacer parte de este momento que es de celebración para la radio, un medio que en nuestro país goza de muy buena salud, a pesar de que los cambios y los movimientos y las nuevas dinámicas del consumo de los medios nos obligan a retarnos. Es un medio que sigue teniendo más del 72% de penetración en nuestro país. Y de ese mundo de la radio es muy bello poder anunciar a un compañero, a un colega, hacíamos cuentas ayer, más de 26 años, ahí van calculando ustedes las edades, hace más de 26 años tenemos el gusto de trabajar en Caracol Radio, entre idas y vueltas. Yo soy jovencito. Usted sí, él es el gomelo del paseo. El profe Luis Enrique Rodríguez, un hombre que en el día a día se distingue no solamente por hacer una radio muy combativa, muy rigurosa, sino por ser un gran académico aún en el pupitre, en el sitio de trabajo, en el día a día, porque no solamente hace su trabajo, sino que se esmera en que cada uno de los colegas y de los compañeros lo hagan mejor. Profe, felicitaciones. Adriana, pues es para mí un honor estar aquí, aunque algo extraño, el de no ejercer como el periodista, sino como el entrevistado, no ser el entrevistador, sino el entrevistado. Es algo no usual para mí, pero estoy muy emocionado de estar con 2 maestros de la radio y de los medios de comunicación en general. Y agradezco mucho el que estén aquí, el que estén sintonizando, pero sobre todo agradezco mucho el que hayan venido a escuchar historias de radio, a escuchar unos ni siquiera tienen una trayectoria al tiempo. Y manejo del equipo periodístico de la región. No importa, que le perjudica. Imagínense que una sala de redacción lo llame a uno el profe, o sea que eso implica respeto, implica cariño, pero también implica que los ha editado. Un profesor no es el que es más bravo, sino cosas negativas. Vocación agrícola, este país es de vocación ganadera, este país es de una vocación rural que merece también ser conocida, y el propósito mío no es decir a cómo está el insumo X para cultivar la papa, etcétera, sino mostrar la realidad del campo para que se conozca en la ciudad, mostrar lo que hacen los campesinos para que en la ciudad se admiren de lo que hacen ellos. Y en ese sentido yo pienso que el fundamento de la comunicación es mostrar lo que sucede en una sociedad, pero sobre todo servirle a la sociedad. Uno de los éxitos que considero yo tiene un buen periodista frente a la sociedad es que le ayude a tomar decisiones.
Y hay cosas tan simples como hablar de manera certera sobre el clima o sobre el tránsito de una ciudad, porque le ayuda a tomar la decisión de si saca paraguas o se va por tal avenida. Pero a partir de ahí mucho más, a partir de ahí todo lo que le sirva para tomar una buena decisión, si es el momento de hacer un buen negocio, si es el momento de seguir una carrera que va a servirle hacia el futuro y todo lo que ustedes se quieran imaginar. Buena parte de lo que debe ser el servicio de los medios de comunicación es ayudarle a la gente a tomar decisiones y en eso soy muy convencido. Vea, vamos a volvernos en el tiempo y vamos a preguntarle qué hizo ese día. Ustedes saben que un señor que se llamó García Márquez, eso se llama Festival Gabo. Y Gabo murió un 17 de abril de 2014. Jueves Santo. Exacto, entonces le quería preguntar una cosa aquí, porque les voy a contar una historia chiquitica ahí. ¿Vea? Imagínense que el día que moría Miguel de Cervantes Saavedra, el 23 de abril de 1616, que es el Día del Idioma en español, ¿sabe quién nacía ese día? A ver, ¿quién sabe quién nació ese día? El inventor del inglés, Shakespeare. Muere Cervantes Saavedra y nace Shakespeare. O sea, el idioma español se lo inventa Cervantes, el idioma inglés se lo inventa eso. Y entonces García Márquez calculó mal, porque podría haber muerto el 23 de abril de 2014 y hubiera quedado como el reinventor del español. Pero ¿sabe por qué no murió el 23 de abril? Porque García Márquez era periodista y dijo, para joder a los periodistas me va a morir un Jueves Santo, que es cuando no trabajan. Y entonces los puso a trabajar y entonces los puso un Jueves Santo a trabajar. ¿Dónde está usted? ¿Cómo lo contó? ¿Qué pasó ahí? No, esa es una anécdota buena porque además mi entrada al periodismo también fue planeada de esa misma manera por San Pedro, que me jodió y me puso el terremoto de Popayán. La primera labor que yo hice en la radio fue con Antonio Pardo García, como lo que hoy llaman productor, que en esa época era cargacintas. Ordenar toda la programación, decir esto al jueves, decir esto al viernes, y cuando ya lo teníamos bien y cuando se soltó el primer programa vino el terremoto de Popayán y todo se fue para la basura, lo que habíamos planeado. En el día de la muerte de García Márquez recuerdo también que había hecho un programa muy bonito, propio de la Semana Santa. A mí me gusta hacer programas de Semana Santa y no soy un católico demasiado devoto. Yo preparo desde hace como 6 o 7 años los famosos sermones de las 7 palabras y había hecho una programación sobre religiones que se perdió o finalmente fue en horas de la madrugada cuando estaba prevista para las 10 de la mañana. Y simplemente retomar todo lo que era la vida de García Márquez. Nosotros tenemos un proceso de archivo bastante fuerte a través de un departamento que se llama Gestión de Contenidos y fue poner a trabajar a Gestión de Contenidos para que nos trajera la vida y obra de García Márquez, un trabajo que es básicamente de contextualización muy difícil y que ese día, ese Jueves Santo, pues nos dio al traste con todo lo que habíamos hecho. Profe, aquí hemos hablado del periodista, de la figura del profesor, pero yo quiero que también hablemos un poquito del ser humano que hay detrás de su investidura. A usted le tocaron las salas de redacción, nos tocaron las salas de redacción llenas de humo cuando todavía era permitido fumar en las oficinas, con unas cafeteras o con olor a tinto recalentado que hervían y hervían largas horas, y en la noche había inclusive una cultura un poquito más atrevida, digámoslo así, un poco más espirituosa. Usted siempre se mantuvo al margen de eso y privilegió su familia, la ha privilegiado. ¿Cómo mantenerse parte, cómo pertenecer a ese mundo periodístico siendo tan distante de algo que era como esa llave de unión de los periodistas? Algo muy difícil, una anécdota. La primera vez que llegué a la sala de redacción de Todelar, me invitó un periodista al que yo quiero y admiro bastante. Él ya partió, hijo de un famoso aquí en Medellín como es Pastor Londoño Pasos, hijo no, hermano, Yolián Londoño Pasos. Llegó la hora del almuerzo y me dijo, camine, vamos a almorzar, y el almuerzo fue una botella de aguardiente. Así era el periodismo en esa época y casi que nos contaminamos. Gracias a la unión familiar, al apoyo familiar, nos alejamos de eso. El gremio como tal era demasiado bohemio y buena parte de las decisiones sobre las informaciones del país
o se tomaban en un café del centro de Bogotá, el Automático, creo que se llamaba el más famoso, o se tomaban en cualquier chuzo, hueco, algún sitio así, y era peligroso. Por fortuna esto ha cambiado, les cuento un detalle, en las salas de redacción antiguas un jueves, un viernes, no había tinto, era una botella de whisky, de aguardiente, de ron, de lo que fuera. Y pues era como maravilloso porque en medio de todo eso se hacían grandes tertulias y se hacían grandes debates, pero también era peligroso por todo lo que ustedes saben de lo que significa el peligro del licor. Hoy por fortuna la cosa ha cambiado, la gente sigue bebiendo, pero ya respeta más la profesión. ¿Y usted cómo hizo para mantenerse al margen y tener claro que quería privilegiar a su familia? Porque la familia para mí es lo esencial. Ayer lo decía, son la esencia de Luisa, Laura, que son mis hijas, y Claudia, son la esencia de mi ser. Y por ellas buena parte de mi profesión. Por toda mi familia yo considero que cuando hay una familia sólida, lo demás es fácil, muy fácil. Luis Enrique, ¿qué noticia hubiera querido dar y no ha podido dar? Que verdaderamente se logre la paz. Ayer lo decía Chucho, que se firmó la paz, pero la paz no se ha dado. Y la paz no es solo la firma de un documento, sino la consolidación de un proceso en el que todos queramos que el país sea diferente. Me quedan 3 años dentro del medio porque yo sí pienso jubilarme porque creo que hay que darle paso a las nuevas generaciones y cuando termine mi vida laboral me voy a disfrutar y hacer otras cosas, no abandonar el periodismo porque yo creo que el periodismo no se abandona jamás, pero sí creo que cuando le llega a uno el momento de la jubilación tiene que irse para darle paso a los que llegan, a las nuevas generaciones y ojalá que en estos 3 años que me faltan logremos consolidar un proceso en el que seamos incluyentes, en el que quepamos todos, pero sobre todo en el que sepamos amar la vida, saber qué es lo esencial para seguir adelante. Sin vida, cuando hay tantas muertes, cuando hay tanta tragedia, cuando hay tantos momentos tan dramáticos, simplemente vivimos con un desánimo, con un desgano y a veces eso que espera uno de el ideal del mundo, pues no se logra en medio de esas condiciones. Yo creo que esa es la noticia que ojalá algún día pueda dar. Sin duda, esa es la soñada. Vamos a dar paso a unas preguntas de parte del público. A ver. Pero antes de que usted la pregunte, va a ser la última para que comience mientras llega el micrófono, que le voy a hacer una. Vea, usted ha estado 28 años, ¿cuánto lleva en la radio? 36. 36 años en la radio. A mí la radio me parece súper chévere, como que era toda conversadora. Ahora es puros chistes. ¿Usted qué crítica le tiene a la radio de hoy? O sea, usted como que, porque ahora uno pone cualquier programa y es cuenta chistes, parece Sábados Felices en acción. Entonces me parece que eso es como fatal, ¿o no? Sí, porque lamentablemente, y sé que hay muchos que trabajan de manera ardua, falta quien le ponga el contexto, la transparencia y la seriedad a la información. Una buena radio es una radio que cuenta todo de una manera sencilla, pero contarlo de manera sencilla no significa contarlo de manera superflua, que es la gran equivocación. Aquí todo tiene que ser ahora 30 segundos y en 30 segundos no se puede decir nada. Tenemos que revolcar eso y volver a hacer la radio en lo que lo fundamental es una narración agradable que llegue a todos, en una radio en la que haya historias tranquilas pero profundas, una radio que verdaderamente use el lenguaje de la radio, que también lo ponga uno a soñar, que tenga, además de buenas palabras, además de un lenguaje gramatical sencillo, además de un lenguaje un idioma bien manejado, que también tenga sonidos, que también permita sentir lo que se vive en el sitio donde se elabora el mensaje, que cuando sea necesario haya una musicalización adecuada, es decir, que utilice todas las herramientas de la radio, que es lo que no está haciendo la radio hoy. Nos estamos yendo por lo fácil, qué fácil es hacer un chiste, pero qué triste para la radio que eso sea lo que marque hoy la tendencia de nuestro medio. Bueno, vamos a hacer preguntas, pero preguntas radiales. Preguntas radiales dirigidas al profe. Te doy primero la palabra a ti, por favor, y aprovechamos la cercanía y luego a ti la de negro. Ok, aló. Soy Gloria Vallejo, presidenta del Círculo de Periodistas de Bogotá. Luis Enrique, te felicito por el premio y Omar casi que me quita la pregunta
pero ya la tenía, entonces yo te la voy a formular. Como hombre de radio, como todos te reconocemos, ¿cómo visualizas la radio precisamente? Porque todos los medios, ya sabemos de todos lo que está pasando con los medios, cómo se tienen que reinventar, sobre todo los escritos. ¿Tú cómo visualizas la radio o crees que como está bien? No, definitivamente no está bien, debe cambiar muchas cosas, debe mejorar. Yo la visualizo tal como lo decía Omar, con un sistema de recepción que nos permita consumirla en cualquier momento y que hemos llamado el podcast, pero que esos contenidos sean profesionales. A mí, por ejemplo, no me disgusta que algún día volviera la radionovela para contar historias que atrapen a la gente, no la radionovela tonta del pasado donde hablaba de una historia de amor imposible, Ay, etcétera. pero eso también está bonito. Que también es bueno, pero, no, Ay, pero pues nos tampoco abundan, matemos nos el abundan. amorcito. Pero sí que volviera el dramatizado donde se cuente una realidad, donde se eduque, donde se enseñe muchas cosas, donde se genere un entretenimiento que puede ser sano o menos sano. Yo he oído programas de jóvenes dramatizados que son maravillosos, que se zafan un poco, pero que le ponen eso de la esencia de la radio. Yo visualizo esa radio así, que use todos los elementos, todo el lenguaje de la radio, y si mantenemos esas historias bien contadas, bien narradas, con un lenguaje sencillo, claro, pero profundo, pues la radio va a seguir siendo exitosa, porque además, insisto, es el medio de comunicación que se consume mientras se hace otra cosa. Va a haber tiempo para todas las preguntas, tranquilo. Aquí estaba la chica de negro Sí, tú. y después allá está la chica de rojo que está que se habla y después está el chico de boina que está que se habla. Tranquilos, todos despacito. Hola, bueno, yo vengo de México, específicamente del estado de Veracruz, la ciudad de Jalapa, la Uy, capital. vea que se entiende, es como la telenovela. Vengo de México, del estado de Veracruz, todo se entiende. Bueno, más que nada felicitarlo por el premio y por el hacer radio. Yo hace 10 años empecé en radio específicamente, y el hecho de transmitir a la gente, el que te escuche y luego te vean y dices, es que no parece tu voz. Entonces es magnífico, y preguntarle cómo ha sido la transformación desde que usted empezó, desde hace muchos años, ahorita, cómo ha ido avanzando, cómo ve los cambios que ha dado este magnífico medio de comunicación que es la radio. Le dijeron feo, dijeron que Bueno, la voz se le veía bonita. Pero la anécdota grande es que alguien me escuchaba de una manera muy frecuente, y algún día me conoció y me dijo, era usted. Me lo Confirma lo que imaginaba. dices. A ver, yo creo que lo fundamental de todo es que la radio sirva para contar lo que nos sucede a todos, que sirva para, sobre todo, dar compañía. Es que la radio es eso, compañía. Compañía informando, compañía entreteniendo, compañía cantando, compañía gritando. Los gritos en la radio son… Está haciendo publicidad, Caracol, más compañía, ¿no? No, pero digamos que es la esencia de la radio, Sí, la sí, compañía. totalmente. Y entonces, ¿y qué hacer para seguir trabajando en eso? Simplemente yo insisto, la radio está inventada, hay que aplicarla, hay que aplicar el invento bien, hay que aplicar el invento, insisto, con unos mensajes sencillos que lleguen sin dificultad al oído. La radio mal hecha es cuando se enreda en el lenguaje y pone a pensar al oyente qué fue lo que quiso decir este señor, esta señora. Mientras el oyente piensa, el resto del mensaje se pierde. Ahí está la esencia de la radio, una radio sencilla, clara, que no ponga al oyente a divagar sobre qué es lo que está diciendo el locutor o el periodista, sino que simplemente sea una conversación que inmediatamente comprenda al consumidor. Vamos con el chico de la boina que está que se habla, después vamos con la chica de rojo. Hola, buenos días. Con mi felicitación y respeto para Luis Gracias. Enrique, quisiera preguntarle cuál es su posición como editor frente a la salida de los columnistas de la Franja 6 AM hoy por hoy. Muchas gracias. La niña de rojo ahora. Bueno, yo digo que la opinión es importante, y en esas franjas me parecía que el gran valor que tenía es que había una diferenciación entre la opinión y la información, que lamentablemente también se está perdiendo en los medios de comunicación. Ya muy pocos saben qué es opinión y qué es información, y yo creo que ese es
la línea más peligrosa que tiene hoy el periodismo, no solo en la radio, sino en general. En ese sentido me parecía que era muy valiosa, pero también son decisiones de la empresa, que ese espacio es de información y que la opinión es por la noche en otros espacios. Y me parece que si después de unos estudios de sintonía, de mercadeo, etcétera, consideran que por la mañana se informa y por la noche se piensa de otra manera, se opina, me parece que es lo adecuado. Y me parece sano, para no confundir al oyente, lo que yo le estoy contando es información, no es lo que yo pienso. Eso es algo que se debe manejar muy bien. Lamentablemente muchos periodistas dan la noticia y le agregan su opinión. Para mí eso es terrible. El oyente debe estar bien informado y saber cuándo le están contando algo que sucedió y saber también cuándo le están dando una opinión. En eso me parece que es sano. Bueno, la chica de rojo. Dale, dale. Gracias. Primero felicitar a Luis Enrique, finalmente lo conozco, soy del Perú, Liliana Velázquez de Cusco, Perú. En el Cusco tenemos un programa de radio ya algunos años con Parece los locutora de estudiantes, radio, con los estudiantes de colegio, estudiantes de quinto de primaria hasta quinto de secundaria. Y empezamos a desarrollar con ellos programas educativos de un centro educativo del Salesiano. Y bueno, se les ve el interés bastante grande incluso de crear podcast. La pregunta es, ¿qué sugerencias nos haría usted para hacer realmente de esta radio educativa, entretenida y que no se pierda? Gracias. La principal sugerencia es ser muy naturales. La gracia de la radio está en la naturalidad del mensaje. Si el enfoque es educativo, es simplemente una orientación para que con el lenguaje de los adolescentes, con el lenguaje de los niños, se pueda transmitir lo que se quiere transmitir, pero de una forma espontánea. La buena radio es espontánea. La radio se tiene que libretear. Aquí tenemos a don Luis Mogollón, que es uno de los grandes artífices de una radio bien escrita, bien elaborada, pero libretear para que se emita de una manera espontánea. Ya la radio acartonada, la radio de grandes voces, etcétera, ya no sirve, porque las nuevas generaciones simplemente quieren que les hablen como ellas hablan. El público objetivo debe ser bien revisado para poder crearle un mensaje que esté acorde al público objetivo. Yo creo que eso es lo fundamental, ser auténticos, ser naturales. Hay muchas preguntas que ustedes quieren hacer, pero nos quedan 2 preguntas, entonces. ¿Quién tiene la mano alzada? Tú alzaste la mano primero, por favor. Tú, sí. ¿Quién tiene el micrófono? ¿El micrófono? ¿Nos ayudas? Entonces, ¿Aló? dale. ¿Dónde quedó? Ya, dale. Te habían asignado. Entonces vamos Profesor, contigo y luego buenos la días. final contigo. Buenos días. Buenos días. Sí, ya Profesor Luis tienes el Enrique, micrófono. los programas de carácter deportivo tienen una gran audiencia y yo muchas veces, teniendo algún interés en ellos, los tengo que suspender porque el manejo del lenguaje es horroroso, pues, por decirlo de alguna manera, y la forma como interlocutan quienes están haciendo el programa. Mi pregunta es, ¿qué tipo de edición se hace de esta programación? Lamentablemente somos programas en vivo en los que no hay mucha posibilidad de preproducción, pero además yo estoy de acuerdo con usted, en la radio, pero también en la televisión, pero también en la prensa escrita se está atropellando de una manera preocupante el idioma, y ayer lo decía en mi exposición. Tenemos que proteger el idioma porque lo estamos apabullando. Hay un problema, y esto para los estudiantes de comunicación y para las nuevas generaciones les pido que reflexionen sobre él, y es que estamos hablando, cuando cubrimos judicial, como los policías, cuando cubrimos noticias de derecho como los abogados, cuando cubrimos cosas de economía como el gran economista, y no estamos haciendo la parte esencial, que es la de transformar el mensaje para adecuarlo al público en general. Por ejemplo, con Lucho Mogollón todos los días intercambiamos ejemplos. Decimos, el policía dice, se presentó un accidente en el kilómetro tal en el que se vio involucrado un vehículo tipo bus, y sale el periodista, un accidente se produjo en tal kilómetro con un vehículo tipo bus. ¿Por qué no decimos un bus? Profe, o ¿Sí? si no, cuando estalla un coche bomba, cuando aquí se llaman carros y se piden frazadas y uno dice cobijas.
Bueno, Sí, pero es decir, son muchos los ejemplos. Hay algo que se volvió una moda y que la impusieron los periodistas y que me parece horroroso, el famoso al interior. bueno, al interior de este panel vamos a la última Sí, pregunta. sí, hay que defender el idioma, hay que trabajar porque fuerte tenemos por que la irnos, defensa del entonces, idioma. Ya sé que quieren hablar mucho, pero tenemos que irnos. Entonces, última pregunta concreta, respuesta concreta y nos fuimos. Bueno, profe, debo admitir que lo conozco desde el premio, así que pues todo el mundo ha empezado su intervención como felicitándolo, entonces no quiero romper esa línea. Felicitaciones, todo mi respeto y admiración. Gracias. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que usted es editor de radio, que el premio fue entregado a un editor de radio, ¿qué diferencias o qué se podría resaltar de un editor de radio en comparación con un editor de pronto escrito? En 45 segundos. Que el editor de radio tiene que ver con lo que acaba de decir Omar, que trabajamos a toda velocidad y debemos pensar más rápido y debemos actuar más rápido y debemos purificar el mensaje de una manera más rápida para que salga bien. El editor de prensa tiene todo el tiempo del mundo para meditar, para contextualizar mejor y para sacar un mensaje mucho más tranquilo. Esa es la gran diferencia, que trabajamos con mentes calientes y que un buen editor debe tener una mente fría para lograr eso, que el mensaje sea bien, pero rápido. Adriana, una palabra de resumen y yo despido. Yo diría que unas palabras Exacto. que sintetizan parte de su intervención. Rigor, serenidad, guardar la calentura, balance entre trabajo y familia, cuidado del lenguaje y vocación de servicio. La radio es la hija de la cultura oral. La radio se hizo para contar historias, para imaginar mundos, y Luis Enrique Rodríguez lo ha hecho por 36 años y se merece el premio al mejor editor del año en Colombia. Un aplauso y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Y sí, nos lo Gracias. merecemos.